Te alabamos, bendito Dios. Yo te invito a que puedas tomar asiento. Bienvenido una vez más al Ministerio de ULAM. Amén. Sabes que la palabra que nos ha traído hoy el Señor está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Hay palabra de Dios para nuestras vidas. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28, dice así la palabra de Dios. La leemos en el nombre de Jesús y dice así. Esto es cuando el Señor había sido crucificado, amén. Y ya estaba en el último tiempo aquí en la tierra, en su vida, y era tiempo de abandonar esta tierra y poder seguir el trabajo, seguir el ministerio, seguir el plan de salvación. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, y esto es palabra de Dios, y le damos un aplauso, bendito Dios. Te alabamos, bendito Dios, te exaltamos. Dice la palabra de que eran los últimos tiempos del Señor aquí en la tierra, y dice que cuando hubo tomado aquel vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. El Señor sabía que había un plan, no solamente para su vida, sino que había un plan para el mundo y para cada una de nuestras vidas también. Y todo aquel que pueda creer en el nombre de Jesús. Y muchas veces nosotros como creyentes esperamos de aquella promesa, entendemos en parte y en parte no la muerte en la cruz, el sacrificio que hizo el Señor en aquella cruz para que hoy nosotros tengamos paz, fe, esperanza. Y así también Él dejó un legado y dejó un caminar y dejó un ejemplo, dejó sus enseñanzas para que nosotros podamos andar en ellas y las cosas nos vayan bien, como dice la palabra. Amén. Si leemos el libro, si meditamos en él, si meditamos en aquellas enseñanzas, todas las cosas nos saldrán bien. Muchas veces nosotros queremos que las cosas nos salgan bien, pero no salen bien por el hecho de que no podemos seguir el consejo de Dios, o salen bien por momentos, pero luego todo aquello se destruye porque no es edificado en la roca que es Cristo. Y el Señor aquí entregó su vida y tenía que entregar su vida como aquel Cordero de las Pascuas para que cuando pase la muerte en aquellas casas donde estaba pintado los dinteles con la sangre del Cordero, la muerte no pasara por allí. Amén. Y hoy Jesucristo es aquel Cordero de las Pascuas, el cual hoy nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero Él cumplió un plan. Y este momento era donde se terminaba el plan terrenal con Él físicamente aquí en la tierra, porque hoy nosotros sabemos que después que Él fue glorificado, envió a su Espíritu, amén, y es el que nos sigue, es el que nos guía, es el que nos saca adelante, es el que nos bendice, el que nos habla. Pero Él terminó allí, en aquella cruz, y dijo algo, consumado es, amén. Ya está todo hecho. Y esto es lo que nosotros como creyentes debemos entender. El plan de Dios y lo que el Señor vino a hacer está cumplido. Ahora, la Escritura dice que debemos buscar el reino de los cielos y su perfecta justicia. Amén. ¿Qué debemos hacer nosotros? Buscar el reino de los cielos y su perfecta justicia, para que todo lo demás nos sea añadido. Porque el reino de los cielos se ha acercado, dice la palabra de Dios. Pero el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Nacer de nuevo, tratar de esforzarme para poder encontrar aquel reino, para poder saber cómo se mueve, cuáles son las ordenanzas, cuál es el fundamento de aquel reino.
para poder obtener las bendiciones del reino, para poder tener las bendiciones de lo alto. Porque si yo vivo mi vida como la vive el mundo y quiero las bendiciones de Dios, la palabra de Dios dice que la amistad con el mundo es en amistad con Dios. Amén. Entonces el Señor nos pide esfuerzo. ¿Por qué nos pide esfuerzo? Porque Él, cuando estuvo en la tierra, se esforzó y entregó todo lo que tenía, aún su vida. Y Él dijo, bueno, ya está, consumado es. ¿Por qué? Porque al morir Él en la cruz, comenzaba ese plan de salvación y comenzaba ese tiempo de gracia, de favor, el cual hoy nosotros vivimos, pero lamentablemente y lastimosamente no lo sabemos utilizar. Porque el Señor nos dice, son más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es lo que sucede? Viene una dificultad, viene un problema y viene la tristeza, el dolor, y creo que las cosas no andan bien, que nunca se van a terminar las cosas malas, que nunca podré salir de la tristeza, de la angustia, del dolor, que nunca podré salir de la soledad, que nunca podré perdonar. Y es donde caemos en las mentiras del diablo, porque el Señor, ¿qué nos dice? Consumado es, ya todo está hecho. Son más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Pero no tomamos estas palabras, porque siempre cuando vemos un vaso, damos el ejemplo y vemos la parte vacía del vaso. Amén. Pero no vemos todo lo que tenemos, las bendiciones, la posibilidad de poder escuchar palabra de Dios. Porque sabes que, hermano, hoy hay personas que están mal y no han tenido la posibilidad aún de escuchar el Evangelio. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de escuchar el Evangelio. Hoy nosotros estamos escuchando el Evangelio. Y eso es una bendición porque es palabra de Dios. Porque la salida y ese reino ha llegado a mi oído. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Obedecer, poder obedecer a la Escritura, poder obedecer a lo que dice el Señor y caminar sin temor. Caminar sin temor y empezar a avanzar sobre estas enseñanzas, porque la palabra de Dios dice que aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿En qué amor? En el amor de Dios. No he sido perfeccionado conforme a la Escritura, conforme a las promesas, en mi corazón, en mi vida. Entonces temo. ¿Por qué temo? Porque mi futuro y mi presente es incierto. ¿Y por qué es incierto? Porque no tengo promesa, porque no tengo porvenir, porque no tengo esperanza. Entonces, si hoy estoy mal, no sé cómo voy a estar mañana. ¿Y qué es lo que pienso cuando no tengo esperanza? Que si hoy estoy mal, mañana voy a estar peor. Amén. Y si tenemos familia, y si tenemos trabajo, y si tenemos hijos, empezamos a ampliar ese panorama negativo y devastador para mi corazón, diciendo, ¿y qué va a ser el día de mañana de mis hijos? Y hay gente que piensa y dice, ¿y si mañana me enfermo? ¿Y si tengo un accidente y me muero? Yo no estoy inventando estas cosas, es porque yo lo he escuchado de personas. ¿Qué pasará con mis hijos? Y hay toda una incertidumbre y te terminas muriendo como de 100 años. ¿Y qué es lo que sucede todos aquellos años? El diablo te tuvo triste, abatido, con temor, con incertidumbre, y tu vida no fue feliz. Y lamentablemente ese es el fin de todas las mentiras que el diablo pone en el mundo y pone en las personas. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? Consumado es. Todo está hecho. Ahora, uno dirá, ¿qué tengo que hacer? Ir por las promesas. Ir por las promesas. Si la victoria es mía, voy asegurado. ¿Por qué? Porque gano o gano. Ahora, ¿qué es lo que no nos gusta de este camino? El esfuerzo, el proceso, la enseñanza. Porque yo lo quiero todo, pero sin aprender. Sin aprender. Amén. Dicen por ahí que una virome es mucho más liviana que una pala. Haciendo alusión que es mejor estudiar que estar haciendo un trabajo forzado. Amén. Y tal vez ir a trabajar todos los días no es tan gravoso como ir a estudiar todos los días. Pero ¿qué pasa? Cuando somos grandes nos damos cuenta que era mejor estudiar
pero tuvimos que ir a trabajar todos los días para darnos cuenta que mejor era estudiar. Y hoy todavía, aunque seamos grandes, la opción es mejor seguir estudiando. Aunque seamos grandes, de recibirnos, de tener un título universitario, todavía sigue siendo mejor la opción, aunque nos cueste. Pero ¿qué es lo que sucede? Nos cuesta aprender. No porque no tengamos la capacidad, sino porque nos cuesta adquirir el contenido, cosas nuevas en nuestra vida, conocimiento nuevo. Nos cuesta. Y así Dios lo sabe. ¿Y por qué lo sabe? Porque imagínate que pasa el tiempo y el Señor te predica. Y pones la radio y el Señor te predica. Pasas por algún lugar, ves un mural y ves un versículo bíblico. Y ves una cita bíblica. Y vas a algún lugar y ¿qué es lo que sucede? Viene y te predica una persona, viene y te entrega un tratado. Vas por un lugar y ves una iglesia, ves gente que está predicando con un megáfono, prendes el televisor y ves gente que está predicando. ¿Por qué? Porque sabe el Señor que nos cuesta adquirir ese conocimiento. ¿Por qué? Porque salimos a la calle y el mundo nos roba toda aquella bendición y toda aquella victoria. Toda aquella victoria. Y la gente se deja llevar por lo que escucha y no se deja llevar por lo que dice Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Su vida entra en una incertidumbre. ¿Por qué? Porque no podemos tomar las cosas de Dios y vivimos conforme a lo que nos dicen los demás. Amén. Entonces, siempre nuestra vida está formada y amoldada conforme los estereotipos que nosotros vemos, llámese televisión, llámese película. La sociedad en el lugar donde tú te mueves, el trabajo. Imagínate que en tu trabajo todos tengan autos nuevos y tú llegas con un autito viejo. Entonces como que no queda. Vas a un lugar de trabajo y todos tienen el último teléfono y la última tecnología y tú sacas un teléfono pequeño, un teléfono sencillo. Entonces como que siempre tenemos que tratar de esforzarnos para amoldarnos a esos estereotipos que hay en el mundo. ¿Y eso qué trae en nuestro corazón? Tristeza, dolor, amén, angustia. Porque no todas las vidas son iguales, no todas las familias son iguales, no todos los gastos son iguales, no la misma manera de administrar son iguales. Tal vez una persona puede comprarse algo y tal vez tiene un hijo, tiene dos, el otro tiene 5. ¿Cómo va a competir? Digo esto que son cosas diarias y banales, pero son cosas que traen angustia en el corazón del hombre. Entonces no podemos vivir con esa paz y con esa tranquilidad que Dios nos quiere dar, sino que siempre estamos tratando de encajar en algún estereotipo. Por eso es que también nacen lo que se llaman las tribus urbanas. Hoy la gente ya no sale tanto a la calle, pero antes era encontrar la identidad del joven uniéndose a una tribu urbana o a un tipo de movimiento. Llámese, no sé, los que iban a tal lugar, los que hacen esto, los que hacen el deporte, no sé. Antes había movimientos grandes como era el rock, como era el punk, el heavy metal y tantas cosas, y eran como tribus urbanas. Hoy la gente se une a través de una tribu urbana enfrente de una pantalla. Amén. Y ahí aprende. Pero antes la gente tenía que salir a la calle y ahí encontraba su identidad, en la cuadra, en el barrio. Y eso se podía ver en todos los lugares. Pero hoy Dios nos dice, no debes pensar así. Porque no tienes que unirte a un estereotipo de este mundo, porque yo te he dado la victoria. No este mundo, no los estereotipos de este mundo, sino yo te he dado la victoria a través de mi muerte. Y no di poco, di toda mi vida, dice el Señor. Y aún más, hoy yo te he dado mi espíritu
para que te acompañe, te guíe a toda verdad. Y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús nunca nos falla, pero no lo queremos. Y Él es nuestro mejor amigo, Él es nuestro hermano, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador. Pero debemos entender y debemos crecer y debemos buscar las bendiciones de Dios porque son nuestras. Son nuestras. La victoria, la alegría, la paz, la esperanza son tuyas, hermano. Pero las tienes que ir a buscar porque hay una manera de buscar esa paz y esa esperanza. Porque si fuera que uno la encuentra a la vuelta de la esquina, el mundo sería feliz. Y entre un país y otro no se estarían tirando bombas y amenazándose, ni habría gente tal vez especulando con la pobreza y el hambre del mundo. Sino que todos entenderíamos y seríamos felices de otra manera. No si tengo 10.000 millones más que el otro. Porque lamentablemente también, hay ranking de esas cosas y hay gente que acumula, como dice la palabra de Dios, retiene más de lo debido. Entonces, imagínate que si nosotros entendiéramos esto, no buscaríamos otra cosa. ¿Qué buscaríamos? Buscaríamos a Dios, buscaríamos esa paz, esa fe, esa esperanza que nos falta en nuestro corazón y que le falta al mundo, que le falta al matrimonio, a la crianza de los hijos, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestro barrio, a nuestra ciudad. Esa paz, esa tranquilidad, ese entendimiento, esa esperanza, aun si tú quieres, ese amor. Ese amor. Pero el Señor dijo, consumado es, ya está todo hecho. Ve y busca las bendiciones, porque ciertamente hay que golpear, porque el que busca, halla, dice la palabra de Dios. Amén. No es que te viene, el que busca, halla. El que golpea, se le abre. El que pide, se le da. Por eso hay un concepto equivocado en el mundo que la gente dice, bueno, si Dios existe, ¿por qué estoy así? Si Dios existe, ¿por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? Porque nadie pide, porque nadie clama. Porque el reino de los cielos funciona así, a través del clamor, a través del pedir, a través de poder orar y decir, Señor, ayúdame en esta dificultad, ayúdame en este problema. Yo hablaba con una señora que tuvo que dejar parte de su familia en otra ciudad, en otra provincia, y viajar miles de kilómetros hasta aquí porque allí no había trabajo. Y hoy está viendo cómo puede traer la otra parte de su familia a sus hijos, que lo está cuidando su madre. Entonces imagínate que esa mujer tiene el corazón partido por la mitad. Tiene parte de su corazón aquí en Neuquén y parte de su corazón en otra provincia. ¿Por qué? Porque su familia está lejos y porque tuvo que venir aquí porque por trabajo. Entonces yo le digo, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Pídale a Dios. Yo no le estoy diciendo vaya a una iglesia. Pídale a Dios. Dígale a Dios que solucione ese problema. Dígale que obre, que tú le das permiso para que obre en esa dificultad y en ese problema que tú tienes en tu corazón. Y me pregunta, ¿y usted cómo llegó a la iglesia? Así, de esa manera como te lo estoy diciendo. Con un problema que no podía solucionar enfrente mío. Y pidiéndole a Dios que me ayude en este problema, que me ayude en esta dificultad que tenía en ese momento. Y un día le pedí, no sabía orar, no sabía cómo, pero le dije estas palabras, ayúdame en este problema que tengo. Y así lo hizo Jesús, amén. Pero la Escritura dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Porque el que busca halla, el que golpea se le abre, el que pide se le da. Entonces debemos entender estas cosas, hermanos, donde Dios hoy nos da una victoria, nos da una bendición. Ya todo es vuestro, dice el Señor.
Pero ¿qué hacemos como hijos de Dios? No buscamos, no pedimos, no nos metemos en ese reino. Ahora, ¿por qué está esa brecha o esa distancia entre las bendiciones, el reino y mi vida? Porque uno dirá, bueno, pero si Dios existe, Dios es real, Dios está conmigo, que me ayude, listo, se terminó la historia, ¿qué tanto misterio? Ahora, yo te voy a decir cuál es la brecha, cuál es la distancia. Que ese reino es espiritual y nosotros somos carnales. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Elevar el espíritu. ¿Cómo lo hago? En la oración. Y tengo que orar para poder yo conectarme con ese reino espiritual. ¿Por qué es espiritual? Y porque Dios es espíritu. Ahí viene el problema nuestro, hermano. Porque no es como un lugar físico donde tú vas, donde entras, como este lugar. O como un negocio donde tú vas, un supermercado, y tienes todo ahí lo que necesitas para el mantenimiento diario. Y vas y lo compras con dinero. Entonces, mientras que tengas dinero, existes. Amén. Pero lamentablemente la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es solamente con el sustento diario. Por eso el Señor dice, consumado es, ya está. Ahora nosotros debemos buscar esas bendiciones. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la lectura. Porque en la Biblia están mis promesas y cómo conseguirlo. Están los consejos para que a mí me vaya bien. La gente que no ha leído la Biblia cree que la Biblia es un libro religioso. Es un libro lleno de consejos, es un libro lleno de experiencias, de relatos, de testimonios de gente que hizo bien y le fue bien, de gente que hizo mal y le fue mal. Es un libro para consultar, para aprender, si así tú lo quieres, para explicarlo de alguna manera, hermano. Porque alguno dirá, pastor, la Biblia es otra cosa. Está bien, tú porque tienes el entendimiento. Tú porque tal vez abres la Biblia y encuentras las profundidades espirituales dentro de la Escritura. Pero hay gente que no. Hay gente que no. Pero sumergiéndonos en la Escritura y en la oración, allí empiezan a venir las bendiciones. ¿Por qué? Porque primeramente debemos buscar el reino de los cielos, su perfecta justicia, que es el Señor Jesús, y todo lo demás nos será añadido. Pero la gente anda vuelta loca, la familia, el matrimonio, el trabajo, la economía, el negocio, y el Señor dice, una sola cosa te es necesario hacer. Amén. Una sola cosa te es necesario hacer. Buscar el reino de los cielos, buscar mi presencia en oración, y todo lo demás, lo que tú buscas, por lo que te afanas, por lo que estás preocupado, por lo que estás triste, te será añadido. ¿No te das cuenta que es mucho más fácil con Dios? ¿No te das cuenta que es mucho más sencillo? ¿Qué hace hoy un teléfono? Salvando distancias, hermano, amén. Tú tienes un teléfono y te hablas con el pariente, con el teléfono, te mandan mensajitos, hacen grupo. Tú puedes tener una aplicación, si tienes cuenta en el banco, y tú puedes manejar tu dinero a través del teléfono. Puedes comprar cosas a través del teléfono y luego te llega a través de un correo. Amén. Y puedes ver, yo me acuerdo que eso antes se veía en las películas de ciencia ficción. Amén. Entonces tú puedes hacer, hola, no sé qué, y habla con los parientes y todo con un aparatito así de chiquitito. Entonces hoy tienes moneda, no quiero decir el nombre de la aplicación, pero tú vas y con un ¿cómo es? Con un código QR pagas el combustible, esto. Aún vas a la despensita del barrio, hermano, y agarras y le dice, deme, no sé, 300 gramos de carne picada y 2 huevos. Y agarra y le
a la despensita del barrio y le pagas con el teléfono. ¿Y qué haces? Con un pequeño aparato estás comunicado con tu familia. Hay gente que tiene cámaras en la casa, busca la aplicación y ve qué está pasando en la casa. Amén. Puede ver las noticias, hay noticieros a tiempo real, pasa, hace 15 minutos chocaron en 5 cuadras, tú ves así, ves las rutas. Antes la gente tenía que parar en un lugar y preguntarle, ¿para dónde tengo que agarrar? Si tengo que ir a tal lugar, todo. Hoy pones un GPS y una señora te dice por dónde tú tienes que ir. Y aún, ¿sabes qué? Cuando las rutas están congestionadas o hay un accidente, es increíble, pero ¿sabes qué? A tiempo real te está diciendo que hay una congestión en tal lugar. El año pasado yo venía de Buenos Aires y hubo un accidente prácticamente delante de nosotros y tuvimos que quedarnos ahí porque había un camión, 2 autos y estaba todo, había quedado aquella ruta colapsada y nosotros estábamos ahí a 200 metros del accidente. Entonces el varón que venía conmigo abre la aplicación y le salía que allí en aquel lugar había una obstrucción o que los vehículos, que iban lento, el andar de los vehículos en aquel lugar. Y hace un momento había pasado el accidente. Entonces, vamos a lo que el Señor nos quiere enseñar. Si con un pequeño aparato podemos acceder a tantas cosas, hermano. Con un pequeño aparato, con la tecnología, podemos acceder a tantas cosas. ¿Cuánto más nos vamos a acceder a mucho más cosas, salvando distancias, hermano? Pero es para que se entienda. Si buscamos al Señor, solamente eso. Si buscamos a Dios, si buscamos a Jesús, las demás cosas nos son añadidas. Empieza el Señor a traer luz, a traer paz, a traer esperanza. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres hacer algo apurado? Tal vez te sale mal. O rompes algo. O cuando estás cansado. ¿Qué es lo que sucede? A veces hay cosas que salen mal. Y encima que salen mal, te vas a descansar y no descansas. Entonces no es vida eso. Hoy Dios te dice, búscame a mí. Y yo te ayudaré a solucionar las cosas. Yo te traeré luz, yo te traeré inteligencia, te traeré sabiduría. Y podrás empezar a corregir tu mente, tu corazón, tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu economía, las relaciones en el trabajo, con la familia, la relación con los padres, con los hijos, con los hermanos. Tantas relaciones que hoy están rotas por falta de sabiduría, por falta de perdón, por falta de amor. Y el tiempo pasa porque el día de mañana la gente parte. Yo hablaba con una persona y dice, yo voy todos los días a arreglar la casa de mi padre porque él vive solo. Y él fue albañil siempre, me decía. Entonces, hace un tiempo atrás tuvo un accidente que le dejó mal el hombro, entonces no puede trabajar. Y yo voy, le ordeno la casa, voy, le preparo una comida, trato de estar con él todo tiempo. Y así también dice cuando estaba mi abuelo, pero mi abuelo se murió de COVID. Y ahora quedó mi padre solo en aquella casa. Pero cuando mi abuelo se murió de COVID, dice, yo vi mis familiares que venían y que lloraban por mi abuelo. Pero nunca los vi ir a tomar unos mates con ellos, charlar un rato. Ellos estaban solitos y nadie iba a visitarlo. Dice, yo no sé si estaré haciendo bien o mal el estar continuamente con ellos. Yo le digo, está bien. Porque después te pasará lo mismo. El día que ellos partan, te vendrá una culpa en tu corazón porque nunca compartiste ni siquiera unos mates. Entonces, imagínate, hermano, imagínate de que uno tiene que forzarse y por aquellas pequeñas cosas a veces las familias están desmembradas, hay dolor en la familia
Y es un poco de esfuerzo nada más, no mucho, porque es obvio de que cada uno de nosotros tenemos nuestras responsabilidades y la gente grande ya tuvo su oportunidad de vivir, ahora me toca a mí. Pero debemos esforzarnos en todo sentido para buscar la bendición de parte de Dios. El Señor te dice, búscame a mí, verás cómo yo te doy la sabiduría, el tiempo, la energía, el espacio, para que puedas llevar adelante todo lo que tú te propones. Amén. Y cuando hablo de energía, hablo de vitalidad, de fuerza. Amén. No de energía como dicen por allí. Amén. Sino que hablo de fuerzas, de levantarte y de poder hacer cosas. Y poder llevar a cabo tu vida y que estés en paz. Que cuando te vayas a dormir y apoyes la cabeza en la almohada, no te empieces a acordar todas las cosas que no hiciste, sino que te acuestes en paz, sabiendo de que hiciste lo que tenías que hacer, que te esforzaste. Y así, si no lo pudiste hacer todo, lo intentaste, pero mañana tendrás una oportunidad más, si Dios quiere, para poder seguir adelante y para poder llevar a cabo tu vida. Porque la vida nuestra, hermano, tenemos cada día y cada día tiene horas. Y está todo fragmentado en minutos. Entonces todas aquellas cosas son como ladrillos que nosotros vamos poniendo en nuestras vidas. Amén. Y esos ladrillos van haciendo una edificación. Y aquella edificación queda firme o no queda firme según como yo edifique. Si yo voy de a poco queriendo cubrir, queriendo hacer, y voy y lo hago. Y a veces con poco, hermano. Amén. A veces con poco. Pero es mejor esforzarse. Yo no sé si te ha pasado algo así, por ejemplo. Yo cuando tengo que ver a alguien, a veces estoy ocupado, pasa el tiempo, no lo fui a ver un día. No lo fui a ver otro día. Y yo puedo elegir si convivir con vamos a llamarle culpa, amén. Yo no creo que sea culpa, pero convivir con esa culpa de que no estoy haciendo lo que tengo que hacer. O tomarme 10 minutos e ir a ver a la persona. Yo elijo. ¿Y qué elegimos lamentablemente, hermano? Convivir con la culpa. Amén. Y bueno, ya cuando pasa mucho tiempo, ya le doy un punto final. Ya desaparezco de la vida de esa persona porque ya no me da la cara para aparecer. Amén. Pero creo que tenemos que empezar a mirar las cosas de otra manera y decir, bueno, aparezco. Me esfuerzo y trato de romper con todo aquello que no me ha traído paz, que no me ha traído tranquilidad, que no me ha traído esperanza, que me golpea en mi mente continuamente porque no lo estoy haciendo. Y respirar hondo e ir por ello, aunque cueste, aunque muchas veces no sepas cuál será el resultado. Yo me recuerdo iba a ver a mi familia, a mis abuelos, y bueno, era como que si no iba seguido, que no venís, que no sé. Y si iba seguido era porque iba seguido, amén. Yo no me daba cuenta porque claro, estaba dentro de la cultura, pero después pensando cuando era grande digo, claro, no era que yo no iba seguido, era que si iba seguido porque iba seguido y si no iba seguido porque no iba seguido. Entonces después yo me di cuenta cuando fui grande de que fui engañado, amén. Y que ellos me decían, ¿por qué no venís a visitarnos? Y claro, después cuando visitaba mucho era porque visitaba mucho. Pero era una cuestión de ellos, no era una cuestión mía. Pero hermano, tenemos que ver estas cosas y buscar de Dios. Porque si no, ¿sabes qué? Nuestras energías se disipan. Nuestro pensamiento se disipa. Nuestros proyectos se disipan. Nuestras fuerzas se disipan. ¿Por qué? Porque estoy tratando de abarcar mucho y dice el dicho popular que el que mucho abarca, poco aprieta, dice. Amén. No lo dice la Escritura, lo dice el dicho popular. Entonces el Señor entiende estas cosas y dice, una sola cosa debes hacer.
Y no debes dejar de hacerla, porque eso es lo que te da la sabiduría para poder abarcar y para poder cumplir todas las demás responsabilidades que tú tienes. La familia, el trabajo, los seres queridos, las amistades, todas las responsabilidades que tenemos. Y verás cómo se empiezan a acomodar las cosas y tú puedes vivir en paz, en fe, en esperanza, en alegría. ¿Por qué? Porque ya todo está hecho. Consumado es, dijo Jesús. Y yo lo entiendo, que todo está hecho delante de mi vida, que ya hay un camino para mí, pero yo lo tengo que encontrar y lo tengo que ir a buscar. Y en ese camino están las promesas, las bendiciones y todo lo que yo he buscado por cualquier otro lugar, pero jamás lo he encontrado porque está en un solo camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Toda gloria y honra es tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te invito a que te puedas poner de pie, por favor. Y vamos a estar orando. ¿Sabes que el primer paso que debes dar es poder aceptar a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador? Amén. Si tú quieres aceptar a Cristo, puedes repetir una oración, la cual vamos a hacer. La palabra de Dios dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Y todo aquel que cree en su nombre, aquel que le recibe, aquel que le acepta y cree en su nombre, dice que Dios le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Amén. Por eso, si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, yo te invito a que puedas repetir esta oración que dice así: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, yo te doy gracias por aquella muerte en la cruz, porque hoy sé que todo está consumado y que yo tengo que ir a buscar mis bendiciones, lo que a mí me corresponde en esta vida, según Cristo Jesús. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta bendición, por esta libertad, por esta vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendecirle con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, bendito Dios.